El relato de hoy es conocido como el becerro de oro. El pueblo de Israel había salido de Egipto y había llegado al desierto y acamparon a los pies del monte Sinaí. Desde ese momento, desde el capítulo 19, versículos 1 al 2, hasta el libro de los Números, capítulo 10, versículo 11, esa secuencia, esa trama narrativa, el pueblo de Israel no se mueve. Así que parece que hemos llegado a un punto muerto. Como digo, toda esa trama narrativa ocurre en el Sinaí, donde Moisés sube para encontrarse con Dios, allí en el capítulo 24, versículo 18, y en toda esa sección, hasta que llegamos a nuestro capítulo 32, que es el protagonista en el día de hoy, en toda esta sección hay dos temas fundamentales. Por un lado, la palabra de Dios, que se repite una y otra vez. El Señor habló a Moisés, el Señor habló a Moisés. Y cada sección se abre con esta expresión. Y el contenido de esa palabra que se está mostrando a Moisés. Las instrucciones para construir el tabernáculo. Pues bien, ambos temas, la palabra de Dios y el tabernáculo, se encuentran relacionados y vamos a ver cómo. Moisés estuvo en el monte de Sinaí durante 40 días y 40 noches y la incertidumbre comienza a cundir en el pueblo. Quizás Moisés no vuelva, quizás le haya ocurrido algo. Y si es así, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a liderar? ¿Hacia dónde vamos a ir? Pues estas serían las preguntas que estarían en los corrillos del campamento de la congregación de Israel. La vida humana es frágil y precaria. Las instituciones sociales con las que el ser humano quiere dotarse de un mundo que le cobije y que le oriente, pues también están sometidas a un sinfín de contingencias que las amenaza constantemente. Por eso, especialmente en las situaciones de crisis, es fácil que la incertidumbre pueda atenazar un grupo social. Y es lo que ocurre aquí con la congregación de Israel. Ya ha pasado el tiempo suficiente para que aparezcan los miedos y las incertidumbres. ¿Cómo actuamos cuando nuestra vida se vuelve incierta? Cuando tenemos que enfrentar situaciones de las que no sabemos cómo salir, cuando la dirección no está clara, cuando nuestro caminar por el desierto parece detenerse y no sabemos cuándo podremos ponernos en marcha de nuevo. Frente a los miedos y las incertidumbres, el ser humano tiene la necesidad de construirse seguridades. Seguridades a toda costa, a veces a costa incluso de sí mismo o de otros. El pueblo le pide a Aarón: anda, haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos qué le habrá pasado a este Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto. Parece ser que la petición de hacernos un Dios, esta expresión que tenemos aquí en el texto, no está tanto en la pretensión de abandonar la fe en Dios, el Dios de Israel, el Dios que se está manifestando a Israel, el Dios bíblico, sustituyéndolo por otros dioses, sino en construir una imagen del propio Dios, del propio Señor, del propio Yahvé. El becerro de oro pretende ser una representación no de otros dioses, sino la representación de Dios. No obstante, de Dios no debían tener ninguna imagen. El decálogo comienza relacionando con el recuerdo de que Dios es quien ha sacado a Israel de Egipto, que fue casa de esclavitud para Israel, y el hecho del mandato de no tener dioses que legitimaran dicha esclavitud. Eso lo encontramos en los versículos 2 y 4 del capítulo 20 de este libro del Éxodo, donde se nos da el decálogo. Por tanto, Israel estaba siguiendo a un Dios aparentemente ausente y a un líder que está desaparecido. Y esto es paradójico, que tanto en este momento el pueblo perciba a Dios ausente como a Moisés desaparecido, porque la presencia de Dios es el tema principal y recurrente a lo largo de todo el libro del Éxodo.
es el tema principal del Éxodo, la presencia de Dios, acompañando a su pueblo. De hecho, el libro termina así, en Éxodo capítulo 40, versículo 38, cuando la presencia de Dios inunda el tabernáculo recién construido. Por tanto, hay dos temas principales a lo largo de todo el libro del Éxodo. Por un lado, la liberación, que Dios obra en favor de su pueblo de la esclavitud de Egipto, y la presencia de Dios. Sin embargo, cuando cunde el miedo, cuando cunde la incertidumbre, frente al miedo y la incertidumbre estamos dispuestos a abrazarnos a cualquier objetivación que nos ofrezca seguridad, algo tangible, algo que se pueda ver, algo que se pueda tocar. Cuando necesitamos sentirnos seguros, necesitamos palpar, tocar, ver, percibir esa seguridad. Y eso es el becerro de oro, la pretensión de construir un punto de referencia seguro para Israel. La imagen de un toro podía corresponder con el dios Apis egipcio, de donde habían salido. Pero también que el becerro de oro podía identificarse con el dios Baal, que es el dios de la tierra de Canaán, a donde iban. También el dios principal del culto de los fenicios, que van a extender por todo el Mediterráneo. Israel está siempre en medio de dos impresionantes culturas. Por un lado tenemos Egipto y por otro lado tenemos Mesopotamia, de donde va a emerger los sumerios, los asirios, los babilonios, los persas. Frente a Egipto y Mesopotamia se encuentra Israel. Y ahí, frente a estas dos grandes culturas, emerge la fe en el Dios de Israel, en el Dios bíblico. Pues frente a esas dos grandes civilizaciones, la fe en el Señor aparece como algo frágil, precario. Un Dios que no se deja representar y que no tiene la legitimación de ningún gran imperio ni de ningún reino poderoso. Por todo ello es significativo que después de cincelar un becerro de oro, Aarón se presenta ante la congregación de Israel diciendo: Israel, este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. Versículo 4. Es la pretensión de tener un Dios como el resto de naciones. No tanto cambiar de Dios, sino que su Dios, el Dios Israel, se represente como el resto de los dioses, que tenga algo a lo que asirse, objetivarse allí. De hecho, es lo que sigue diciendo el texto, versículo 5. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar delante del becerro y proclamó: mañana será un día de fiesta en honor del Señor. Vemos aquí la pretensión de este becerro de oro es la representación del Señor, no es otro Dios. Como digo, lo que Aarón pretendía era que aquella fuera la imagen de adoración a Dios, el Señor. Pero claro, aquello contravenía la manera en que Dios estaba dando a conocer a su pueblo, como un Dios sin imágenes, como una presencia no figurada. La razón de ello es que la imagen y semejanza de Dios, ¿dónde está la imagen y semejanza de Dios según la Escritura? En el propio ser humano, que ha sido creado para reflejar la imagen y semejanza de Dios, la imagen de Dios en su creación. El ser humano debe portar esa imagen de Dios, debe reflejar esa imagen de Dios y llevar a cabo la vocación de extender en el mundo el reinar sabio y justo de Dios. Esa es la vocación que ha recibido ya en Génesis capítulo 1. Por tanto, ninguna otra imagen del mundo creado puede servir para reflejar a Dios. Y ahí está la limitación que tenemos en el Decálogo, en el capítulo 20 del Éxodo, versículo 4. Por ello, el relato continúa y Dios advierte a Moisés que el pueblo se ha pervertido, versículo 7. Y se vuelve a mencionar, esta vez por boca de Dios, aquello de Israel, este es tu Dios, el que te sacó de Egipto, de una forma irónica, paradójica, versículo 8.
Y es que aquí se vuelve a ejemplificar lo que venimos diciendo desde que empezamos en Génesis, la narración de la Biblia. La tentación del Edén se repite una y otra vez, la autodivinización del ser humano. Ese ser humano que ya no quiere ser reflejo de la imagen de Dios en el mundo, sino que quiere ser un Dios para sí mismo en el mundo. Por eso el Dios bíblico también es un Dios celoso. No porque tenga un narcisismo patológico. Es absurdo atribuir cualquier tipo de subjetividad individual a Dios. Nada de esto. Sino que la cultura y por tanto la religión como el sistema operativo de una cultura em, configura un mundo de significado y configura un ser y un estar en el mundo. Por eso la cultura y por lo tanto la religión, tanto el de Egipto como de Mesopotamia, suponen esa autodivinización de lo humano, lo que configura a su vez un sistema social que acaba convirtiéndose en un sistema de opresión. Y por eso Egipto representa en el mundo bíblico precisamente la esclavitud, el sistema social que produce esclavitud por excelencia. Pero también lo será Asiria, y también lo será Babilonia, y también lo será Persia, el resto de imperios de la antigüedad. Los dioses de Egipto y Mesopotamia sirven para reproducir y legitimar un sistema social que deviene en opresión y conquista de otros pueblos. La imagen de estos dioses es la imagen del imperio, pero la imagen de Dios, del Dios bíblico, es la imagen que tiene como reflejo el ser humano. La imagen de Dios en el ser humano es la vocación de reflejar el propio reinar de Dios en el mundo por medio de un orden sabio y justo, que debería ser el sistema social y político, ese reflejo de ese reinar sabio y justo de Dios. Y esa es la vocación que ha recibido el ser humano por parte de Dios en el mandato de aquí de Génesis, capítulo 1. La exclusividad de Dios es, por tanto, una deslegitimación del sistema social y político de estos imperios. Frente a ellos, el Dios de Israel se muestra como un Dios personal, que habla, que actúa en la historia, cuya palabra se transmite por boca de sus profetas. El Dios bíblico es un Dios sin imágenes, cuya comunicación se basa en su autoentrega en la palabra, que se hace presente por medio también de su gloria. Palabra y presencia de Dios están interrelacionadas. Los profetas reciben constantemente la irrupción de la palabra en sus vidas. Siempre tenemos a un profeta y la palabra del Señor llegó a su vida y dijo tal o cual cosa. La palabra define a Dios de tal manera que Dios se compromete y es fiel a su pueblo en la palabra prometida, en el pacto, y en la palabra que abre el camino hacia el futuro. Decíamos al principio que en esta sección, la palabra de Dios está relacionada con las instrucciones del tabernáculo. ¿Por qué es así? Porque el tabernáculo constituye el espacio para albergar la presencia, la gloria de Dios entre su pueblo. Al igual que en Génesis 1 y 2, el mundo creado era un templo para albergar la presencia de Dios y el jardín del Edén es su lugar santísimo, tras la irrupción del pecado y la muerte, la presencia de Dios se retira del mundo creado. Pues ahora el tabernáculo constituye la presencia de Dios en un contexto mediado por el pecado. Lo interesante es que el becerro de oro es precisamente lo opuesto a esta presencia de Dios entre su pueblo. La mediación de esa presencia de Dios entre su pueblo allí en Sinaí es precisamente la palabra de Dios dada a Moisés.
Pero en ausencia de Moisés, ¿dónde está Dios? ¿Cuál es la fuerza de este Dios? Sí, los ha sacado de Egipto, como veíamos la semana pasada con la institución de la Pascua, pero ahora lo único que tienen por delante es un desierto. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Moisés? Llegamos a un punto en la narración en que está en juego la continuidad de la promesa hecha a Abraham. Si no vuelve a Moisés, ¿qué va a pasar? Aquella promesa hecha por Dios a Abraham. Como vemos siempre a lo largo de la narrativa bíblica, constantemente nos estamos preguntando por cómo, cuándo, de qué manera se va a cumplir la promesa de Dios. Versículo 10 de este capítulo 32, Dios le dice a Moisés: déjame, pues, que descargue mi ira contra ellos y los aniquile, y tú serás el que dé origen a una gran nación. Cuando parece que todo está perdido, cuando parece que no hay salida, cuando parece que estamos en un punto muerto, la tentación es romper con todo y empezar de nuevo. La tentación es grande para Moisés, que Dios comience de nuevo y el lugar de Abraham lo ocupe Moisés. Y sobre, no Abraham, sino sobre Moisés, hacer un pueblo nuevo. Para cualquier aspirante a gobernante, la tentación es seductora. Y acordaos que una de las tentaciones satánicas a Jesús en el desierto es precisamente la de gobernar sobre todos los reinos de la tierra. Sin embargo, Moisés resiste cualquier tentación de convertirse en rey o gobernante para convertirse en algo diferente, en intercesor de su pueblo. Moisés no acepta rápidamente, con una falsa humildad, ese cargo nuevo. No, no, no. Moisés rechaza y ora e intercede por su pueblo. Y recuerda a Dios lo obvio, que si Dios comienza de nuevo con él, la promesa dada a Abraham fracasa. Se muestra como una promesa fallida. Claro, tenemos que entender cómo el diálogo es un diálogo narrativo, es un diálogo literario para hacernos encauzar una determinada reflexión teológica. No necesariamente estaba reproduciendo eh, un reflejo, lo que Dios tiene intención de hacer. La palabra promisoria no puede fallar porque es la palabra de Dios. Si no, Dios quedaría en entredicho. Y ese es el sentido de las palabras de Moisés en los versículos 11 y 12. En lugar de eso, ¿qué ocurre? Que la promesa hecha a Abraham se reafirma. También el pacto se va a volver a reafirmar en los próximos capítulos, pero no tengo tiempo para hablar de eso. El Dios que se ha presentado sin imágenes, sin estar asociado a ningún reino importante, ni a ningún santuario especial, no puede permitirse el lujo de abandonar su palabra, esa palabra eficaz que cumple lo dicho. El Dios que se da a conocer a través de su palabra debe llevar a buen término la palabra prometida, porque en definitiva, el propósito de Dios es que su presencia llene toda la tierra como las aguas cubren el mar, como dice el profeta Habacuc. Y por eso la palabra y la presencia de Dios están unidas. La palabra de Dios y la presencia de Dios van parejas, pero llega un punto en el que se nos muestra la unión de palabra y presencia de Dios, y esa unión es Jesús, el Mesías, el Rey prometido, el Cristo. Y así nos presenta el Evangelio de Juan al propio Jesús en el capítulo 1. Claro, eso lo veremos en otro momento. Terminamos hoy. Vivimos tiempos de incertidumbre, de miedo, de confusión. Y existe la tentación de construirnos falsas seguridades. Esa tentación es grande. De ir tras aquellos que nos presentan un becerro de oro. Porque siempre en medio de las crisis hay quien nos presenta delante un becerro de oro, que reclama nuestra adhesión a cambio de certezas.
Sin embargo, debemos desechar todas estas ofertas como falsas. Debemos abandonar estas seguridades inciertas. Pueden ser ofertas de tipo político y los extremismos de todo el espectro político están al alza. Pueden ser ofertas de tipo religioso. Los fundamentalismos religiosos son a veces los movimientos de más rápido crecimiento. Pero no son los únicos los fundamentalismos religiosos. Hay fundamentalismos de todo signo, de tipo político, económico, de ideologías varias. Cualquier ámbito se puede convertir en un pensamiento fundamentalista. Así que tenemos fundamentalismo de todo tipo y de todo signo ideológico. ¿Cómo actuamos cuando nuestra vida se vuelve incierta? Cuando tenemos que enfrentar situaciones de las que no sabemos cómo salir, cuando la dirección no está clara, cuando nuestro caminar por el desierto parece detenerse o llegar a un punto muerto y no sabemos cuándo podremos ponernos en marcha de nuevo. El creyente y la iglesia deben vivir únicamente de la palabra y de la promesa de Dios. La promesa de que con su reinar transformará el mundo en un mundo nuevo. Quizás no lo podemos ver ahora. Quizás no tenemos ningún líder que nos aglutine en torno a sí. Pero el creyente, la iglesia, deben ser forjados la fe, la fidelidad, la confianza en esta palabra, presencia de Dios entre su pueblo, Jesús, presencia y palabra encarnada en el mundo. Que así sea. Amén.